En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un gusto y una alegría tan grande en mi corazón traerles nuevamente la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hoy en este momento el Señor nos hablará a través de su palabra. Vamos a profundizar este tema, donde el tema de hoy es vivir según el Espíritu. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 y versículo 5 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: los que viven según la carne no piensan más que la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:5, vivir según el Espíritu es lo que Dios agrada, pero también ahí está la carne. Hoy en este momento nosotros podemos ver cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Viene como una luz en nuestra vida, resplandece en nuestra vida, y nos daremos cuenta si vivimos según el Espíritu o la carne. Pero el Señor nos invita, la palabra de Dios nos pide a nosotros vivir según el Espíritu y no de la carne. Pues bien, queridos hermanos, el que vive, dice, en la carne no quiere obedecer a Dios. La carne siempre quiere hacer las cosas de la carne, pero no quiere someterse en las cosas del Espíritu. Así nos dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos nosotros vivir según el Espíritu y no según la carne. El que vive según la carne no agrada a Dios.
El que vive según la carne, no podemos servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay que morir primeramente en las cosas de la carne para poder vivir en el Espíritu. Hay que dar muerte a la carne para poder agradar a Dios. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cómo yo puedo dar cuenta si todavía vivo según la carne o vivo en el Espíritu? La palabra de Dios nos dice también en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se opone al Espíritu, y los deseos del Espíritu se opone a la de la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Si nosotros dejamos guiar según el Espíritu, entonces nosotros somos libres, nos dice la palabra de Dios. ¿Libres de qué? Porque la carne, nos siga diciendo en el capítulo 5 y versículo 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación. La fornicación viene de la carne, no del Espíritu. La palabra de Dios nos dice, si estamos en ese pecado, estamos obrando según la carne. Y no importa cuánto tiempo llevamos tal vez perseverando en la iglesia. No importa, a lo mejor usted tiene un privilegio, sirve en su comunidad, pero la palabra de Dios dice, el que vive de esa forma, de esa manera, vive según la carne, no del Espíritu. Porque ya llevas a lo mejor tiempo perseverando, pero no quieres obedecer a la palabra de Dios. No quieres entrar en obediencia al Espíritu Santo. Dios quiere que usted recibe ese sacramento de matrimonio, recibe la gracia de Dios. El Espíritu Santo es lo que quiere de nosotros, de nuestra vida, que seamos personas de bendición para otros. Pero ¿qué pasa? No dejamos que el Espíritu Santo nos habla, porque se opone la carne. La carne dice, no, si hay muchos no están casados, si hay muchos viven también fornicando, tú también puedes. Cuando tú escuchas esa voz viene de la carne. Probablemente, querido hermano, tú que me escuchas, tú que estás recibiendo este mensaje, llevas años viviendo en fornicación. Aquel joven que vive en fornicación, si tú vives de esa manera, te darás cuenta que vives según la carne. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es tiempo obedecer al Espíritu Santo. Es el momento de detenernos y meditar sobre la palabra de Dios y darnos cuenta lo que Dios a mí me está pidiendo hacer, lo que Dios a mí me pide de cambiar, de hacer las cosas bien ante el Dios Todopoderoso. Porque si caminamos según el Espíritu, nosotros seremos bendecidos, nosotros seremos victoriosos. Pero es necesario recibir la gracia de Dios. Queridos hermanos, aquellos que viven en ese pecado de fornicación, es momento de cambiar nuestra vida, el rumbo de nuestro vivir, y consagrarnos como persona, como cristiano, a la gracia de Dios. Pero no solo quede ahí. Impurezas. Si nosotros nos dejamos manchar con la impureza, puede ser con los malos pensamientos, malos deseos,
Si nosotros nos dejamos guiar por ese lado, vivimos según la carne, porque la palabra de Dios dice, son los frutos de la carne, mas no del Espíritu. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y viene a decir la palabra de desvergüenza, culto a los ídolos, los que adoran a otro Dios que no es el Dios Todopoderoso, los que adoran a algo o a alguien y ellos crean que esa persona, ese objeto es Dios. Eso es pecado grave. Eso es porque ellos obedecen a la carne, pero no al Espíritu de Dios. Pero también nos dice, y hechicería, los que confían en un brujo, los que todavía se van y visitan a los adivinos, a los que tal vez que lean la carta, las manos, y no sé qué tantas cosas harán, queridos hermanos. Si usted está en ese pecado, si usted está haciendo tales cosas como dice la palabra de Dios, vivimos según la carne. Queremos obedecer lo que la carne nos pide. Queremos hacer lo que a nosotros nos conviene o a nosotros se nos pega la gana de ser, pero no hacer la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo o estamos viviendo según la carne. Porque para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que morir en esas pasiones que sentimos, en esas cosas de ir buscar algo más, que tal vez en tu vida o no sé qué está pasando contigo y piensas que Dios no puede llenar el vacío de tu corazón y te has desviado. Has ido tal vez visitar a los brujos, a los hechiceros y cuánto más que hay. La palabra de Dios dice que los que viven de esa manera viven según la carne. Queridos hermanos, que nos demos cuenta lo que Dios quiere de nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el odio. Odiar a otro, a veces sin razón. Si vivimos en el odio, vivimos en la carne, mas no en el Espíritu. Tengamos cuenta cómo está nuestro corazón. Estamos libres, estamos limpios, sin odio, sin rencor en nuestra vida. O si odiamos a alguien y somos cristianos y perseveramos, pero si hay odio en el corazón, no vivimos lo que Dios nos pide. No vivimos según el Espíritu, sino que vivimos según la carne. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejarnos alcanzar por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos da esa paz en nuestra vida. Pero estamos viendo el fruto de la carne. Si estamos en ese pecado, estamos haciendo caso a la carne. Ira y violencia, que no se les puede decir nada. Y llevamos tiempo perseverando, servidores, pero no se les puede decir nada porque luego se enojan. Y no es así, querido hermano. La palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo dice, es paz, más que no la ira. La ira no viene de Dios. Eso son fruto del Espíritu Santo. La ira, la violencia. No puede ser que nosotros vivimos de esa manera. O dice también los celos.
Unos celos que la mujer no puede salir afuera, o el hombre, que no puede tardar más de 2 o 5 minutos de lo que la hora que llega. Y luego hay un celo extremadamente. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros no podemos vivir así. Y si estamos en uno de esos pecados, todavía estamos viviendo en la carne. Y hay que dar muerto a la carne, hay que morir en la carne para poder vivir en el Espíritu. Oh bendito Dios, gracias Señor, porque hoy en esta hora tú nos estás hablando. Gracias Señor por tu palabra que está llegando en los corazones de cada uno de tus hijos que están recibiendo esta palabra, que están viendo en este momento esta prédica, oh Dios de la gloria. Y también sigue mencionando, querido hermano, ambiciones, divisiones, sectarismo. Todo eso es fruto de la carne. No puede ver envidias. Uno de los pecados puede ser más grave, más constante, la envidia. Porque alguien o un hermano, hasta en la comunidad hay envidia. Porque un ministerio de alabanza está cantando y está siempre allí perseverando. Hay envidia a veces, divisiones. El predicador empieza a predicar en una unción cuando Dios empieza a utilizar, ya sea un ministerio de alabanza, ya sea en la predicación, ya sea en otro servicio. Y cuando otros ven, hay envidia, hermanos. Muchos, a veces nace una envidia en el corazón, nace esa división en su corazón, ya no quieren hablar. Pero si hoy tú estás recibiendo esa palabra, si eres uno de los que Dios te está hablando, el Señor te dice a ti: no sigas viviendo en la carne, vive en el Espíritu. El Espíritu trae unidad, mas no división, mas no el odio. El Espíritu viene a fortalecernos, a guiarnos, queridos hermanos. Pero también dice borrachos, borracheras. Todo eso son pecados. No se puede vivir en el Espíritu si estamos viviendo todavía en la carne. No podemos vivir, no podemos, como dice la palabra de Dios, servir a dos señores. No podemos vivir así. Hoy en la carne, mañana en el Espíritu. Hoy obedezco a la palabra de Dios, pero mañana se me olvida. No se puede hacer. Como servidor de Dios, como seguidor de Jesucristo, estamos llamados a vivir según el Espíritu y no la carne. Estamos llamados a darle muerte a todas las cosas, lo que es de la carne, para poder vivir plenamente en el Espíritu. Para poder hacer las cosas del Espíritu, hay que morir en la carne. Y eso es difícil, hermano. Y eso es que nos cuesta, porque Dios nos pide a nosotros hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Como seres humanos, como hombres y mujeres, a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros nos vengan ganas, lo que a nosotros queremos hacer, pero no queremos hacer, no queremos entrar en obediencia a la palabra de Dios. Pero hoy es tiempo, porque la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Es el momento hoy de detenernos y meditar sobre esta palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, cuando yo estaba estudiando y el Señor a mí me tocaba desde lo más profundo de mi corazón, y me doy cuenta, hermanos, que a veces hay cosas que se deben morir en nuestra vida para que el Espíritu de Dios sea exaltado en nuestra vida, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en tu vida y en mi vida. Pero el Espíritu de Dios no va a obrar
Si nosotros no morimos primero en la carne, el Espíritu de Dios no podrá habitar en nosotros. El Espíritu de Dios no podrá habitar en aquella familia que todavía vive en la carne, que hace según su voluntad, mas no según la voluntad de Dios. Es tiempo, en este año, en el pleno 2023, el Señor te hable a ti. El Señor nos habla a cada uno de nosotros en su palabra. Vivir según el Espíritu. Y el Espíritu no es división. El Espíritu no es odio, más que el Espíritu es paz. Y vamos a leer los frutos del Espíritu, porque hemos visto los frutos de la carne. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, aquellos que viven según el Espíritu, vamos a ver cuáles son las características de una persona, de un cristiano que vive según el Espíritu. Sigue diciendo en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz y comprensión. El fruto del Espíritu es caridad. Vamos a ir paso a paso. Caridad y alegría. El fruto del Espíritu, en otras palabras, es amor. Dar amor, tener paciencia con aquellos que empiezan a caminar en el camino de Dios. Extender la mano a aquellos que necesitan, ayudar al necesitado. Eso es vivir, nos dice la palabra de Dios, según el Espíritu. En alegría, el que tiene el Espíritu Santo, el que hace la voluntad de Dios, vive con alegría. No en tristeza, no oprimido por las cosas de la carne, no. Los que vivimos según el Espíritu, se debe reflejar esa alegría en nuestra vida. Así nos dice la palabra de Dios. Y otro fruto del Espíritu es paz. El cristiano debe tener paz en su vida. El cristiano debe saber en los momentos que pasamos, porque si enfrentamos cosas de este mundo, si las cosas de la carne se nos va a presentar, pero en ese momento tenemos que tener la paz, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Entonces, por la cual, cuando nos enfrentamos de cosas, con las situaciones en nuestra vida, si tenemos el Espíritu Santo, podemos soportar con esa paz del Espíritu Santo. Comprensión a los demás. Si nosotros tenemos estas características, si ayudamos a otros, si tenemos paz, si somos alegres, dice la palabra, si comprendemos a los demás, aquellos que se caen, ahí estamos para ayudar a levantar, que compartimos con aquellos que necesitan, aquellos que pasan momentos difíciles, tal vez han perdido un familiar, pero vas y lo visitas. Queridos hermanos, usted tiene al Espíritu Santo. Usted está obedeciendo lo que la palabra de Dios nos está hablando hoy. Usted vive entonces según la carne, comprensión a los demás, tenerle paciencia a aquel que empieza a caminar en el camino de Dios, a aquel que necesite ayuda, ayudarlo y saber comprender. Saber comprender a nuestras esposas, o saber comprender a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros hacemos todo eso, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios con nosotros, estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Generosidad.
bondad, fidelidad son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuánto aquí somos generosos? ¿Cuánto sí ayudamos a los demás? Y también dice fidelidad, hacerle fiel a Dios. No importa dónde estamos, no importa si estamos solos, pero el que tiene al Espíritu Santo tiene un temor a Dios. Siempre es fiel donde quiera que vamos, si estamos solos o sola, pero aquel servidor siempre está siempre pendiente de hacer las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu, hacerle fiel a Dios, porque Dios ve todo, hermano. Dios sabe de ti y de mí. Dios nos conoce como la palma de su mano. Por lo tanto, hay que serle fiel a Dios. Si somos fiel a Dios, primeramente, seremos fiel en todas las cosas. Con nuestra familia, pero primeramente, serle fiel a Dios. Si estamos haciendo tales cosas, estamos haciendo entonces caso a la palabra de Dios. Si estamos viviendo los frutos del Espíritu, la fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son contrarios a los de la carne. Hemos visto los de la carne. Hoy estamos viendo los frutos del Espíritu. Si nosotros estamos viviendo según la carne, no podemos agradar a Dios. Más que si vivimos según el Espíritu, podemos agradar a Dios. Hacemos la voluntad de Dios, aunque nos cuesta, aunque nos duele, porque a veces duele perdonar. Pero hay que hacerlo. El Señor nos pide. Aunque cuesta amar después de cosas que a veces sucedan, ha sucedido, cuesta a veces, pero el Señor nos pide. Porque si queremos vivir en el Espíritu, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si queremos vivir en el Espíritu, vamos a hacer caso a la palabra de Dios, queridos hermanos. Un hombre que vive según el Espíritu no le da permiso a los vicios. No puede dar permiso a cualquier vicio, queridos hermanos. Está firme en lo que el Espíritu pide y quiere de uno mismo. Hacerle caso, hacer la voluntad de Dios. Y hoy en este momento, esta palabra de Dios que nos ha venido a hablar a ti y a mí, para que llevamos guardado en nuestro corazón y poner en práctica. Y podemos darnos cuenta, si hay cosas tenemos que morir todavía. Si hay cosas todavía estamos haciendo que según la carne, hay que dejarlo, hay que dar muerto para poder vivir según el Espíritu. No podemos caminar en dos caminos, nada más hay un camino que Dios nos dice, es estrecho, esfuérzanse por entrar en el camino estrecho, nos dice la palabra de Dios. Tenemos que esforzar, vivir según el Espíritu. Hoy en este momento, querido hermano, vamos a orarle a Dios, vamos a pedir a Dios que nos ayuda a vivir según el Espíritu. Vamos a pedir la gracia de Dios, vamos a pedir la fuerza al Señor, que nos dé esa fuerza de dejar tal vez algún vicio que estamos luchando con eso, uno de los pecados que hemos mencionado aquí, que es según la carne. Pero hoy, aquí en adelante, podemos empezar a renovar nuestra vida, a dejar todo lo que Dios nos agrada. Dios quiere que nosotros vivamos en armonía, vivamos en amor, vivamos en paz, seamos persona fiel a Dios y a todos los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar, querido hermano, desde donde usted está en este momento. Puedes inclinar tu rostro, poner en actitud de oración. Oh Dios eterno, en este momento, Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, a aquellos que han recibido tu palabra y recibirán, Señor.
los que están viendo, Señor, en este momento. Te pido, Jesús, tú que conoces, tú que sabes desde dónde ellos están, en cualquier parte del mundo, de la nación, que ese fuego de tu Espíritu arde en sus corazones y poder dar más fruto cada día, poderle hacerle caso a tu Espíritu, Señor. Padre Santo, en este momento, aquel que está luchando con las cosas de la carne, dale fuerza, Señor, en este momento, para hacer según tu voluntad, según lo que tu Espíritu, vivir como tu Espíritu nos pide, Señor amado. En esta preciosa hora, oro por aquellos, Señor, por cada persona, cada hijo tuyo, Señor, cada comunidad, tal vez, Padre amado, en este momento, cada líder, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que te siguen, que te sirvan, Padre amado, pero están recibiendo o han recibido tu palabra en este momento. Te pido por ellos que tú le des fuerza cada día y obedecer a tu palabra y hacer según tu voluntad. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.